Santos Ramírez, que ya está con nosotros para conversar. Don Santos, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bueno, esta jornada usted nuevamente vuelve a la arena política. Nuestra pregunta, el ex hombre fuerte del movimiento al socialismo hoy ha sorprendido en materia de noticias, acompañando y anunciando la creación de un nuevo frente político, un nuevo instrumento político. Don Santos, buenas noches. Buenas noches, César. Saludar a todos los hermanos y hermanas allá del oriente, el valle y acá el occidente. Sí, hemos tomado una decisión, una vez más, una decisión histórica, porque hemos logrado encontrarnos entre ex compañeros, dirigentes, también hombres y mujeres que en su momento habíamos levantado y construido el instrumento político desde 1995 y que habíamos tomado la agenda del pueblo alteño, del pueblo boliviano y también tomado los pilares fundamentales en el área política, económica, social de la nueva Constitución. Y que hoy precisamente la hemos presentado, es el instrumento político por la integración social de Bolivia, en base a toda la experiencia sumada, pero ahora queremos colocar a la cabeza a nuestra juventud. Y hemos escogido como nuestro presidente de este nuevo movimiento al hermano Jorge Choque, para que precisamente pueda liderizar, que es un joven y que también estamos ahora en plena negociación para poder encontrar la legalidad para poder participar ya en estas elecciones y avanzar rumbo a las subnacionales que son los gobiernos municipales y gobiernos departamentales. Bien, don Santos, a esta hora de la noche, cuando son las 11:17, tenemos una audiencia increíble que está esperando escuchar a don Santos Ramírez, sobre todo en esta propuesta. A ver, tengo un par de consultas. ¿Quiénes conforman este instrumento? ¿Son disidentes del movimiento al socialismo? Primera pregunta, así cortita. No, para nada. Hay organizaciones nacionales y departamentales, por lo tanto las organizaciones en algún momento puede que hayan sido parte, pero como organización no podrían ser ni militantes ni disidentes. Por ejemplo, ahí está el sector cooperativo, minero, también productivo. Están los hermanos productores de coca del departamento de La Paz, COFECAI, con 10 federaciones. Está el movimiento vecinal a nivel nacional y departamental. Está un grupo de compañeros a la cabeza del hermano Leonardo Calcina, de la propia Confederación de Campesinos. Está un grupo de ex dirigentes de la Confederación de Interculturales, a la cabeza precisamente de Jorge Choque. También están los hermanos de CONAMAG, vale decir, son compañeros que en su momento no fueron dirigentes y hoy sí lo son, pero la pregunta ante todo es ¿por qué ahora se reúnen y por qué no lo hicieron antes? Porque lo que sucede después de octubre, después del escape de Evo Morales y después del abandono y la traición de Evo Morales, muchas organizaciones han quedado totalmente desmovilizadas, muchos dirigentes decepcionados, y eso ha permitido que hagamos una evaluación, un análisis de la coyuntura política, social y económica, y tomado la decisión de levantar este nuevo proyecto político. Don Santos, las organizaciones sociales que ha mencionado, todas que están conformando este nuevo instrumento, ¿se sienten defraudadas por el movimiento al socialismo? ¿Traicionadas, como usted decía? Claro, definitivamente, y el análisis de dónde parte, de una realidad social y política también. Debemos recordar que la Asamblea Constituyente es el gran pacto político, económico, social que los bolivianos logramos y depositamos ese pacto político, económico, social para que el gobierno de turno precisamente la implemente. Y evidentemente en este pacto político, económico, social está una agenda que el movimiento campesino indígena, el movimiento popular boliviano y los sectores también micro, pequeño, mediano empresarios trabajaron y colocaron, los gremiales, policías, fuerzas armadas. Tiene que ver con la profundización de la democracia. Hoy Bolivia vive una democracia representativa y la Asamblea Constituyente en el artículo 11 ha determinado que no solamente va a haber representación, o sea, democracia representativa, sino fundamentalmente democracia directa, participativa con decisión y democracia comunitaria vecinal. Pero es
a lo que ha sido traicionado. No existe hoy. O sea, lo que han hecho es una ley de control social, pero nosotros no hemos luchado para controlar a nadie, sino para participar y decidir y para llegar a una democracia del consenso en la comunidad y en el distrito vecinal. Eso es en el tema político. En el tema económico, ya el país en la Asamblea Constituyente ha discutido y ha dicho, estamos de acuerdo que haya la empresa estatal, la empresa privada, pero para resolver el problema del hambre, de la pobreza en nuestro país, era necesario profundizar con la economía social cooperativa y la economía comunitaria y vecinal, lo cual también ha sido olvidado y traicionado por Evo Morales. Don Santos. Sí. Don Santos, tengo algunas consultas. A ver, le consultaba sobre si todos son disidentes del movimiento al socialismo. ¿Por qué le preguntaba esto? Porque entiendo que van a invitar a algunos disidentes también del MAS. Entiendo que en los planes está, por ejemplo, invitar a doña Rebeca Delgado a ser parte de este instrumento político. Van a invitar a otros personalidades, a otras exmiembros del MAS también. No solamente a los ex militantes, sino también a la nueva juventud. Está bien. ¿Pero le van a invitar a doña Rebeca Delgado o no? No, a todos los hermanos y hermanas que han luchado. ¿Don Román Loaiza? No, también a don Román Loaiza, al hermano Román Loaiza. A don Felipe Quispe. Al hermano Felipe Quispe, a Rufo Calle, a Adolfo Chávez, que fue perseguido también por la justicia boliviana, a Roberto Coraite, al hermano Alfaro, al propio Damián Condori, Edgar. Este proyecto precisamente es para integrarle al país, y no solo a ellos, sino a esa nueva juventud que hoy conduce a las organizaciones sociales. Nosotros en su tiempo tuvimos otros dirigentes, pero hoy son otros los dirigentes, miran de distinta forma y manera, y la pregunta es ¿por qué se abandonó esta agenda? Por lo tanto, levantamos este proyecto político, el instrumento político por la integración social de Bolivia, precisamente para volver a encauzar todo aquello que habíamos soñado hace 15 años atrás, lo cual fue abandonado. Ahora, ¿en qué momento don Santos Ramírez se aleja del movimiento al socialismo? No, a mí me expulsaron. O sea, miren, claro, se ordenaba de palacio o de vicepresidencia, entonces se expulsaba, ¿no? Al que más o menos era crítico. ¿Quién lo expulsó? ¿Quién lo expulsó? El presidente Evo. Es el que ordenó a la expulsión y los dirigentes me dijeron, nos ha ordenado el presidente que vamos a votar una resolución de expulsión. ¿Y el entorno de don Evo Morales también estaba de acuerdo? Pero claro, ellos son los grandes autores para todo esto que se ha tramado, ¿no?, en contra de mi persona, y no solo en contra de mi persona. Como el caso mío, hay un montón de casos. ¿Recuerdan el caso de la hermana Rebeca? Cómo la han acosado, o sea, realmente es impresionante. ¿Pero qué pasó? Que muchos todavía están en las cárceles. ¿Por qué lo expulsan? ¿Cómo lo expulsan? ¿Cuáles son los argumentos? ¿El caso Cutler? No, definitivamente. Una vez que apareció el caso Cutler, deben recordar, en ese entonces dijeron de que Santos Ramírez ha firmado una empresa fantasma, no tiene garantías, no hay patente, no existe la planta, se ha pagado en realidad a otras cuentas bancarias. Realmente fue una acusación muy absurda, muy armada, muy amañada. Claro. ¿Quién armó todo eso? Vicepresidencia, el señor Álvaro García Linera. Eso yo lo probé porque... ¿Por qué lo probé? Porque a sus 2 o 3 meses llegó el fiscal de distrito también detenido al penal. Y yo compartí mi celda con el doctor Gutiérrez, y él me comentó que todas las llamadas que se hacía era precisamente de parte del vicepresidente para ordenar en relación a mi caso. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué lo querían, por qué lo quisieron alejar, digamos? Porque entiendo de que esto... Fue la disputa por el liderazgo y fue la disputa por el poder al interior del MAS. Ese año, el 2009, debemos recordar, era elecciones generales. Y evidentemente en todo el trabajo que hacíamos, porque yo era el operador político, yo era el que me desplegaba a los departamentos. Yo estuve en el caso de Santa Cruz precisamente, cuando ocurrió aquella especie de cerco a Santa Cruz, estuve en la Asamblea Constituyente, yo era el operador político. Y creo que eso a la gente un poco le decía el mensaje
y siempre me decían, tú eres después de Evo, tú eres el segundo Evo, tú vas a ser el futuro, etcétera. Pero yo nunca lo había tomado a pecho, o sea, yo nunca hice cosa que no haya estado en ese marco. Es más, ellos hicieron aparecer una foto que yo estaba con guirnaldas, supuestamente, dice, para proclamarme como candidato a presidente. Nunca hubo eso, pero se metieron eso a la cabeza, por lo tanto había que bajarlo a Santos Ramírez, y como que lograron, ¿no?, liquidarnos civil y políticamente. Lamentablemente esa es nuestra situación, y hoy somos obreros políticos, doctor, pero no pueden meter a la cárcel físicamente a Santos Ramírez, pero nuestro pensamiento, nuestros ideales no tiene caso, por lo tanto seguimos adelante. A ver, tengo algunas preguntitas. Usted nos decía que compartió la celda con el fiscal y que le comentó que se habían armado varios temas. ¿Qué caso específico le comentó que se había armado en contra suya? ¿Nos puede comentar? No, son varios casos. Mire, el caso Kadler es el que se difundió, pero cuando llega la auditoría externa del caso Kadler, que es una auditoría internacional, en el que se demuestra que todo lo que dijeron fue una falacia y una mentira. Porque la auditoría internacional recomienda que ese proyecto debe concluirse y solo costaba $86 millones. Y Evo Morales termina esa planta de Río Grande con $220 millones. Entonces Evo Morales más bien termina legalizando la corrupción en YPFB, y nosotros que habíamos firmado con 86 millones fuimos enviados a la cárcel, pero solo mi persona, porque el que firmó el contrato conmigo fue absuelto. Los técnicos que supuestamente habrían hecho informes que no eran correspondientes a ese contrato también fueron absueltos. El que llega a parar en la cárcel soy yo el único, y no me dan la pena máxima. Esto es lo raro, no me dan la pena máxima era 8 años, pero me dan a mí 12 años. Entonces fue un mandato de Palacio y de Vicepresidencia para sepultar a Santos Ramírez y de esa manera sacar del escenario político, porque habíamos tomado evidentemente un liderazgo natural al interior del MAS. Oye, don Santos, ese liderazgo al interior del MAS, ese liderazgo que usted llama un liderazgo natural, ¿lo podía, digamos, a usted hacer pensar en la posibilidad de ser candidato? ¿Alguna vez se le pasó en la mente de querer ser candidato? No, para nada. Mira, César, vinieron como 3 organizaciones. A mí me la propusieron en la primera gestión cuando yo era diputado por el departamento de Potosí. Cuando trabajamos la ley de hidrocarburos, evidentemente salimos al escenario, a la palestra política, y hubieron 3 grupos. La primera, la segunda y la tercera, la que me propusieron que yo lo dejara a Evo Morales y levantara las banderas de Marcelo Quiroga Santa Cruz con la ley de hidrocarburos, y que hiciéramos un nuevo proyecto político en Bolivia a la cabeza mía. Y yo les dije no. Es más, yo le conté al señor Evo Morales eso en Palacio, y le dije, yo soy un hombre que tengo mis convicciones y mis principios. Pero no pasó lo mismo con él. Cuando yo le dije, yo quiero renunciar a YPFB, él dijo, no puedes renunciar. Es más, me hicieron renunciar del Senado. Pero yo fui tan fiel, tan convincente con mis principios al interior del proyecto político que habíamos construido. Lamentablemente llegamos a donde hace pocos meses yo acabo de recuperar mi libertad. Y mucha gente me dice, pero ¿y por qué no hablaste? Porque lamentablemente las veces que yo hablaba, terminaba siendo castigado al interior del penal. Varias veces intenté comunicarme con Panamericana. También el programa no creo que es del señor Pomacusi llegó de igual manera. No lo dejaron siquiera publicarse aquello. Entonces fue difícil en realidad, y hoy sí podemos decir, agradecer a tu programa, a ti y al país y a Dios por permitirnos decir nuestra verdad. Don Santos, ¿cómo era su relación con Evo Morales? No, era muy directa, era muy buena, porque viajábamos de La Paz a Oruro, a veces yo era el chofer, a veces era el chofer, y comentábamos, decíamos, el día que seamos gobierno vamos a hacer florecer el altiplano, el suroeste potosino, el Chaco tarijeño, el Chaco cruceño, el Chaco chuquisaqueño o la chiquitanía cruceña, veniana. Siempre fue ese nuestro propósito. No sé qué pasó, creo que el grupo Palaciego lamentablemente lo metió ideas, lo prosperó como un caudillo perfecto, y luego terminó odiando a sus propios hermanos y a sus propias organizaciones. Se decía que don Santos Ramírez había traicionado a Evo Morales. Decían, una parte decía, don Santos Ramírez traicionó a Evo Morales. ¿Y usted qué dice? ¿Evo Morales lo traicionó a usted?
yo creo que Evo Morales no solo traicionó a Santos Ramírez, Evo Morales traicionó al movimiento campesino, al movimiento indígena y traicionó al país. Por varias razones. No concluyó la nacionalización de los hidrocarburos, no cumplió el mandato de la Asamblea Constituyente y tampoco cambió el modelo neoliberal. Don Santos. Lamentablemente. Don Santos, hay muchas denuncias que ahora pesan sobre el expresidente Evo Morales. De varios temas, ¿no? Y los últimos que han aparecido. ¿Usted sabía de esto? No, porque yo el 2009, cuando aparece el primer caso de la señorita o la señora Zapata, ese es un caso absurdo. Y ahí podemos constatar cómo se puede manipular la justicia, cómo se puede politizar la justicia. La víctima, que es la señora Zapata, termina en la cárcel y el autor se queda en Palacio, Evo Morales. Nadie investigó, nadie dijo nada, porque si nosotros revisamos esos antecedentes, la señorita Zapata, que era la víctima, en ese tiempo ella era menor de edad. Y de estos, era menor de edad, dice usted, y no claro, conocía de otros casos. ¿Cómo era menor de edad? ¿Cuándo conoció Evo Morales a la señora Zapata? De acuerdo a las declaraciones, los datos, 2007 señala, ¿no? Entonces, eso significa que nunca se colocaron a investigar, pero ahora cuando aparecen ya las denuncias públicas, Evo Morales tiene una denuncia por pedofilia. Don Santos, ¿usted se llevaba bien con Evo Morales y nunca la vio la señora Zapata? No, la verdad no, porque, bueno, también no estuvimos juntos todos los días. En el trabajo de campaña sí había más encuentros, pero ya en el trabajo él estaba más en Palacio y yo estaba más en IEPBB. ¿Y nunca vio usted algo que le llame la atención sobre ese tipo de comportamientos? No, para nada. Yo me entero el 2009. Y al final, ¿qué piensa usted de don Evo Morales? No, yo creo que él tiene un gran problema, no solo con el país, sino fundamentalmente con el movimiento campesino indígena originario. Él nunca pensó, creo, que iba a llegar este momento y ha pasado un fenómeno increíble. El temor que le llega a Evo Morales es el temor de Dios, el que él negó. Porque usted lo conoce, César, yo lo conozco, lo conoce la sociedad boliviana, nuestro pueblo. Al Evo Morales que le hemos visto en el mes de octubre cuando dice yo gané las elecciones, a las pocas horas dice que estoy de acuerdo con la segunda vuelta, a las pocas horas dice renuncio y a las pocas horas dice me voy. Ese no es el Evo Morales que conocemos. Ese es el temor del Dios que él desafió y negó. Y segundo, no es que lo ha derrotado Camacho, no. Fue lamentablemente ya el extremo del extremo. ¿Cómo es posible que un hombre que viene de la cultura de la nación quechua o aymara, donde el principio democrático de la rotación es fundamental, todas nuestras autoridades en la cultura quechua o en la cultura aymara es de carácter rotativo, y él entendió todas las cosas al revés? O sea, primero interpretó a su forma la Constitución y se repostuló. Y segundo, hubo un referéndum. Ese es el mayor delito, yo creo, porque el referéndum es la voluntad soberana de los 12 millones de habitantes, de los bolivianos, hombres y mujeres. Pero a él le valió, violó esa soberanía del pueblo boliviano y volvió a repostularse. Entonces ya no estaba en sus cabales. Yo creo que la ambición y el deseo de poder llegó a este extremo. ¿Y quienes cooperan en eso? Es el grupo palaciego que le lleva a este señalado y lamentablemente lo liquidan, así como ellos mismos lo llevaron a este extremo, lo liquidan. Pero el gran perdedor de esto es el movimiento campesino, el movimiento indígena. Y para rematar con este desastre, el movimiento campesino, el movimiento indígena, elige su candidato en Bolivia. Los aymaras, los quechuas, los trabajadores eligen al hermano David Choquehuanca como su candidato. Y el gran caudillo desde Buenos Aires determina que el candidato no es David Choquehuanca por encima de las organizaciones y dice que es Luis Arce Catacora. ¿Y cómo lo ve? Pero ahora, ¿cómo es posible que el campesino, que el indígena, que el trabajador, que el obrero vote por Luis Arce? Pero si Luis Arce, el 2002, 2003, 2004, era funcionario, era el tecnócrata de Gonzalo Sánchez de Rosada, que trabajaba en el Banco Central. O sea,
Yo creo que el campesino, el hermano del campo, de la ciudad o del movimiento indígena que vote por Luis Arce sería históricamente el pongo político para votar por alguien que no le pertenece ni a su decisión ni a su identidad. ¿El MAS habrá perdido su identidad? En definitiva, el candidato Luis Arce, nada que ver con el movimiento campesino, nada que ver con el movimiento indígena. Eso es una tremenda traición y esa es la ambición de Evo Morales en su pensamiento. Dice, Arce va a ganar las elecciones y yo voy a regresar. No, yo creo que aquí el pueblo boliviano y fundamentalmente el movimiento popular, el movimiento obrero, gremial, transporte, campesino, aymara, guaraní, quechua, etcétera, está consciente. El voto que vaya para Luis Arce es un voto de pongueaje político. Y nosotros ya estamos demasiado maduros conciencialmente, por lo tanto, yo dudo que el movimiento campesino se equivoque. Y por eso levantamos este proyecto, el instrumento político por la integración social, para dar las respuestas que Evo Morales traicionó, para resolver los problemas y cumplir la agenda del proceso constituyente en nuestro país. Gracias, don Santos Ramírez, por estos minutos. Gracias por haber compartido esta información con nosotros, a anunciar la creación de un frente político. Seguramente tendremos la oportunidad de seguir conversando. Un abrazo, don Santos. Gracias. Muchísimas gracias, César. Un abrazo y mucha bendición para nuestra nación. Gracias. Gracias, don Santos Ramírez. Estuvo con nosotros conversando aquí en Que No Me Pierda. Estoy contigo, Joseph.